Una corte de Estados Unidos ha ordenado al gobierno de Argentina que pague millones de dólares a un grupo de llamados fondos buitre, es decir, tenedores privados de deuda pública. Pero Argentina se ha negado siempre a aceptar condiciones extremas de pago. Precisamente para hablar sobre el tema hemos venido a un típico café de Buenos Aires para tomarnos un guayoyo con nuestros invitados de hoy. Forman parte de una unión, deben aceptar lo que dice la mayoría sin derecho a iniciar un juicio. Y ese es el problema que tenemos. Reitero, monetaria que tiene determinadas reglas, que de lo cual provoca el problema que hay ahora. Es probable que eso se deba a una muy fuerte del gobierno argentino, muy dura, que hubiera nacionalizado el derecho. Se discute. Bienvenidos al programa. Igualmente. Gracias. A ver, el término fondos buitre no está lleno de carisma. Evidentemente es una descripción bastante dura de este tipo de fondos. Yo quisiera, para comenzar esta conversación, que nos expliquen un poco en qué consiste, en términos del contexto argentino, los fondos buitre, por favor. No sé quién quiere... Bueno, los fondos buitres es una palabra, buitre yo diría peyorativa desde el punto de vista financiero, porque hace referencia precisamente al animal que come carroña. De manera que yo creo que el término financiero más apropiado no sería un fondo buitre, sino un fondo altamente especulativo, digamos. De todas maneras, si hay buitres es porque hay carroña, y si hay carroña hay que preguntar por qué está esa carroña allí, digamos, ¿no? Es referente al tema de los defaults. Y el fondo buitre lo que hace es simplemente, reitero, son fondos altamente especulativos que compran deuda normalmente que ya está defaulteada o que está por defaultear, que quiere decir que a un valor nominal 100 la compran a 5, 6, 8, 9, 10, etc. Y después especulan que una vez que se llegue a una reestructuración, ellos pueden ir judicialmente, marginalmente, y cobrar lógicamente lo más que puedan. Es tan simple como eso. Es una acción típicamente de especulación financiera y punto. Es decir, es tan simple como eso. Ahora, la presidenta Cristina Fernández ha tenido expresiones bastante duras con respecto a los fondos buitre. Ha hablado que son depredadores globales, etcétera. Pero no cabe pensar que efectivamente, teniendo en cuenta las condiciones que quieren imponer para el pago, como que se entiende la reacción del gobierno argentino en términos de la forma en que está tratando de negociar esto o la forma en que percibe los fondos buitre. Creo que habría que referirse al proceso histórico para comprender por qué existen y por qué se los ataca desde la más alta magistratura del país, ¿no? Cuando asume Néstor Kirchner en el 2003, la deuda pública argentina representaba el 146% del PBI, del Producto Bruto, de la producción total nacional. Más o menos lo que es ahora la deuda pública de los países europeos más comprometidos desde el punto de vista de su capacidad de pago. Estaba, como dijo mi colega, en convocatoria de acreedores, o sea, se había cesado el pago de la deuda, estaba congelado desde el 2001, y había que buscar alguna fórmula para retomar el vínculo con el mundo económico y financiero mundial y normalizar la relación. Entonces el presidente dijo, los muertos no pagan. O sea, tenemos que crecer, tenemos que expandirnos, tenemos que tener recursos para poder pagar. Y propuso un plan de reestructuración de la deuda, que en síntesis, cuando se concretó, fue una quita de las 2/3 partes del monto de la deuda, una extensión de los plazos y una baja de las tasas. ¿Qué objetivo había? Dejar de darle al pago de la deuda el enorme peso económico y financiero sobre el Estado y la sociedad argentina antes del 2001 a algo más o menos manejable, que estuviesen capacidad de afrontar. Se hizo una convocatoria internacional y después se abrió otra vez en el 2005 y el 2010. El 93% de los acreedores aceptaron el plan. El 7% se negaron. Esa es la materia prima que muy bien recién se explicó, a partir de la cual grupos especulativos, ante la posibilidad de que después pudieran
obtener un ingreso muy alto demandando al país ante las cortes internacionales, compraron por muy poco, a esos personajes que se quedaron con los papeles, los títulos que tenemos. Ahora, una de las características de lo que ha ocurrido en el caso argentino es que ha permitido a estos fondos buitre el decomiso o la captura de bienes del Estado, como el caso del barco, por ejemplo, en África. ¿No hay un exceso de falta de regulación en términos de la forma en que ellos operan que les permite a ellos, digamos, obtener este tipo de medidas extremas? No, como que no hay, como ha ocurrido en el sector bancario en el pasado, que la falta de regulación ha provocado extremos que evidentemente los gobiernos, por supuesto, no aceptan, como el caso argentino. Sí, más que regulación, yo creo que lo que hace falta, lo dijo Kruger en su momento, que era la número 2 del fondo, y esto es indispensable, así como hay leyes de convocatoria de acreedores en todos los países, es obvio que a esta altura del partido debiera haber, ya que el mundo está globalizado, una ley internacional que regule este tema de las reestructuraciones, ¿no es cierto? Con respecto al tema de la Argentina en particular, y por qué todavía estamos sufriendo este 7% que comentaban, acá se ha cometido un error garrafal que no se habla mucho, y es que cuando se hace la refinanciación o la reestructuración, no se incluye en los contratos de refinanciación lo que llama una class action, vale decir que ahora todo el mundo la pone, que es decir, si cuando se hace la reestructuración, esta reestructuración la acepta más de determinado porcentaje, los que quedan afuera, como es en todas las convocatorias privadas, deben aceptar lo que dice la mayoría sin derecho a iniciar un juicio. Y ese es el problema que tenemos hoy. Claro, sí, porque en otros países no hay problema. Lo que sucede es que es probable que eso se deba, en parte al menos, al hecho de que la reestructuración argentina fue novedosa en términos de historia de reestructuraciones. Fue en su momento la más grande de la historia mundial de las refinanciaciones. Después nos ganó Grecia, pero bueno. Claro, ahora no refinanció todavía, pero va a terminar haciéndolo, suponemos, y nos va a ganar. Seguramente. Efectivamente, hubo dos cuestiones, la class action que hablaba el colega y el hecho de que se repitió lo que estaba en las anteriores operaciones financieras internacionales, que todos los problemas legales que se plantearan con motivo del nuevo proceso de deuda se tuvieran que tramitar ante los tribunales de Nueva York, lo cual provoca el problema que hay ahora, ¿no? Si se hubiera nacionalizado, de hecho se discute en los tribunales argentinos, no habría este problema. A lo mejor nadie hubiera querido hacer la refinanciación porque no tendría confianza. Seguro. Una cosa por la otra. Seguro. Estoy diciendo cuál es el problema que hay ahora imprevisto en ese momento. Ahora, usted mencionó Grecia. Estamos hablando, y es inevitable para quien no conoce mucho el tema, hacer un paralelo entre el problema de las deudas públicas europeas como la española, sobre todo la griega, que tiene un manejo diferente, es decir, tiene paquete de apoyo del Banco Central Europeo y hay un manejo al interior de la Unión Europea para ver cómo se rescata. Algo que no ocurre como el caso argentino. Entonces, quien no conoce el tema podría pensar que hay una especie de doble moral en la medida en que se manejan ciertas deudas, digamos, soberanas, públicas, en relación al Producto Bruto Interno, y otras deudas. En el caso argentino, diferente a la forma en que se maneja la deuda española o la deuda griega. ¿Existe ese paralelo o estamos hablando de dos cuestiones totalmente diferentes? Son diferentes porque, por una simple razón, los países que usted mencionaba forman parte de una unión monetaria. Entonces, evidentemente, las relaciones que tiene ese país con el resto de su comunidad son un tema, que la Argentina no forma parte solamente del Mercosur, digamos. Y el Mercosur no tiene fondos como para permitir a la Argentina salir de o sea, no hay un banco central de Mercosur que permita sacar... ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que las reestructuraciones europeas están mal hechas, digamos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero yo creo que coincidimos que no se puede comparar la Argentina con un país de la Unión Monetaria, como no se podía comparar ni con Estados Unidos, digamos, porque forman parte de una unión, reitero, monetaria que tiene determinadas reglas, que evidentemente si formamos una unión, tenemos que salir en defensa de aquel que tiene problemas. O si no, salirse de la unión. O si no, salirse de la unión. Claro. La misma palabra lo define, ¿no? El tema central es que lo que hoy sucede, lo que está sucediendo en estos tiempos, con los procesos de apoyo
financiero a los estados que están incorporados a la Unión Europea y tienen muy graves problemas de endeudamiento, se avalan o se intentan hacerlos avanzar con ajustes muy duros. Ajustes que existieron en la Argentina antes del 2001. Después del 2001, junto con la reestructuración, el gobierno cortó relaciones con todos los centros internacionales de financiamiento, específicamente con el Fondo Monetario. No acepta ni siquiera las inspecciones anuales que el fondo tiene en su carta orgánica y que no implican ningún tipo de condicionamiento. No acepta ningún tipo de condicionamiento. Rechaza cualquier forma de endeudamiento que pudiese hacer volver al Estado argentino a la enorme crisis del año de 2001. Entonces hay también una nueva situación, hay mucha más libertad de movimiento. El gobierno argentino resolvió eso, tendrá que sufrir o no por haberlo resuelto, pero no engloba al resto de la comunidad latinoamericana. Una de las cosas que la prensa liberal occidental suele elogiar a América Latina es precisamente que, y lo acaba de mencionar usted, que una de las razones por las cuales América Latina está en una situación de mayor crecimiento económico, por ejemplo Europa, es que ignoró las recetas, como en el caso argentino, las recetas que quería imponer el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Es esto correcto o hay otras circunstancias que hacen que la situación sea diferente en América Latina? Parte es eso y parte también que la situación de los precios relativos internacionales son distintos, ¿no? O sea, en la caída de la Rúa, sin hacer juicio de valor si estuvo bien o mal el manejo económico, la soja valía $160 y teníamos una cosecha de 25 millones de toneladas. Ahora tenemos más de 50 millones de toneladas y la soja está arriba de los $500. Eso primero. Segundo, sin ninguna duda, las políticas del fondo fueron equivocadas. El mismo número uno del fondo, hoy Blanchard, que es un francés, yo digo ortodoxo, ha reconocido que no han sido las más acertadas. Y es más, lo que decían recién aquí, que estoy de acuerdo, que algo mencioné en el sentido que no estaba de acuerdo con las reestructuraciones, porque las reestructuraciones en Europa han ido acompañadas con unas políticas que yo puedo llamar de austeridad ultranza, cuando lo que hay que hacer es una austeridad con crecimiento. No hay ningún país que pueda pagar su deuda si no crece. La consecuencia fue, toda Europa está en recesión, España tiene 6 millones de desempleados, la Unión Monetaria 18 millones de desempleados. Entonces es evidente que si Europa no cambia su política de austeridad ultranza por una austeridad con crecimiento, yo digo, por ejemplo, si toda la plata que se le dio a Grecia, en vez de ir destinada a refinanciar la deuda, hubiera sido una especie de plan Marshall, de reactivar la economía, hoy Grecia no estaría en el problema que está. Y se hubiera gastado quizás menos plata de la que se ha utilizado para dar la vuelta y pagar a las entidades financieras. Yo quisiera un poco volver al tema de los fondos buitre en términos de lo que está ocurriendo con Argentina. Usted mencionó que si se hubiera deliberado este tema en Cortes argentinas, la situación no estaría tan seria, pero al mismo tiempo que la diferencia entre Europa y América Latina o Mercosur es que Europa tiene una estructura de unidad monetaria, etcétera, aparte del Reino Unido o Dinamarca, que no son parte del euro, pero tiene una estructura y un banco central que les permite manejar el tema. ¿Ustedes consideran entonces que es la falta precisamente de una jurisdicción propia argentina, en este caso, pero al mismo tiempo de una unidad monetaria que permita manejar la cosa dentro de este bloque, lo que hace que la situación que terminen en Nueva York deliberándose algo que debería ser de competencia exclusivamente argentina? Eso es muy contrafáctico, ¿no? Uno no sabe lo que podría haber sucedido si hubiera estado las condiciones diferentes. Es muy difícil preverlo. Sin duda hubo una determinación política muy fuerte del gobierno argentino, muy dura, que acompañó, la sociedad la acompañó, en el sentido de decir, no queremos más relaciones financieras que endeuden al Estado a tasas imposibles de afrontar y que coloquen al país subordinado a las estrategias de achique, ajuste, austeridad, como bien se dijo recién, como única solución, que fue no toda la década del 90, pero desde fines del 90 hasta principios de la primera década del siglo. Queremos reasumir el comando de la forma como se conduce la economía sin consejos ni imposiciones de nadie. Hubo un manifiesto, como dije al principio, los muertos no pagan. Hubo un manifiesto interés en reactivar la economía, en parte muy bien ayudada
por los precios mundiales, pero también porque se volcó el esfuerzo en fortalecer el mercado interno, elevando los niveles de salarios, elevando las jubilaciones, etcétera, creando un mercado de consumo como el caso de Brasil, por ejemplo, que tiene un buen mercado interno. A contramano de todo lo que se hace hoy en Europa, yo tampoco puedo saber qué va a terminar sucediendo con los países más endeudados, que son mucho más que Grecia, España y Portugal, son muchos más. Pero no parece la receta de lejos la más adecuada, porque ¿con qué pagan? En los últimos meses han aparecido otra vez signos de que los principales países europeos más endeudados no pueden bajar su déficit fiscal al porcentaje que está incluido en las negociaciones de refinanciamiento. Y es una bola de nieve, un cuento de nunca acabar. Empieza a crecer y crecer y no hay forma de pararlo. No hay forma. Usted ha mencionado, y ese es el debate que existe en Europa, la disputa entre austeridad y crecimiento. Volviendo un poco al caso argentino en esta circunstancia, ¿ustedes consideran que un impasse eventual o no en el tema de los fondos buitre podría perjudicar intentos de crecimiento económico de Argentina? Es decir, que podría tener consecuencias como la bola de nieve que usted ha mencionado, ¿o usted cree que tiene un efecto limitado en la economía argentina? ¿A qué se refiere un impasse? Por ejemplo, digamos que no hay un acuerdo específico y hay una negativa y hay una presión mayor por parte de los fondos buitre. Entonces, sí. ¿Hasta qué punto estamos hablando de credibilidad de la inversión extranjera? Sospecho, en términos de la gente qué tanto se va a sentir confiada en invertir en Argentina, pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto esto puede perjudicar o no, según sea el caso, el crecimiento de la economía argentina? Yo primero hice una aclaración que creo que en Europa plantean un falso dilema, que es austeridad o crecimiento. Y no es austeridad o crecimiento, es austeridad y crecimiento, como lo hace Estados Unidos, Japón, etc. Es lo que plantea Francia, además. Sí, por supuesto, porque es tan evidente el error de la posición alemana que hoy discutir que es una disyuntiva no tiene sentido. Con respecto a cuanto, desde mi punto de vista, cuanto más se demore una solución, cualquiera fuese ella, quiere decir que tenemos incertidumbre, y si hay incertidumbre es negativo para la economía argentina. Creo que cuanto antes termine el proceso, mejor va a ser. Bueno, usted parte del supuesto de que las resoluciones judiciales terminen por obligar al gobierno argentino a pagar el 100% de lo que reclaman quienes tienen en su poder bonos comprados a precio vil. Ya ha dicho la presidenta, y no creo que en la Argentina nadie se oponga seriamente, con el juicio lógico, el sentido común, a que si eso ocurre, la Argentina no le va a pagar más que lo que le paga a los bonistas que entraron en la reestructuración. No puede discriminar, no se lo impide la ley nacional, y los juicios que provendrían si eso ocurriese serían de tal magnitud que tornarían imposible el manejo del Estado en la Argentina. De modo que la salida es claramente, o la sanción judicial los obliga a los tenedores de títulos devaluados y que reclaman a adaptarse a lo que ya se hizo, a la reestructuración vigente, o no cobran. No hay otra solución. Ahora, yo quisiera ir un poco al tema de la regulación de las actividades bancarias y financieras. Una de las grandes críticas que se ha hecho al sistema bancario fue que la falta de regulación provocó de alguna manera los excesos que provocaron la crisis bancaria que comenzó en el año 2008 con la caída del Lehman Brothers, y que de alguna manera Europa y Estados Unidos de alguna manera está viviendo las consecuencias ahora de lo que ocurrió en esa época. Un poco yendo al tema de los fondos buitre, ¿ustedes consideran que uno de los grandes problemas es que hay un exceso de falta de regulación en términos del control que se tiene que tener de este tipo de fondos, y que hacen que se cometan excesos que de alguna manera en un momento dado perjudican otros aspectos de la economía? ¿Ustedes creen que tendría que haber un poco más de regulación de estas actividades para evitar problemas como el que está pasando ahora, por ejemplo? No, la verdad que yo pienso que no es cuestión de más regulación, sino de mejor regulación. Porque ¿qué pasó? La arquitectura y la ingeniería financiera fueron mucho más rápido que la regulación. Entonces yo creo que es un error pensar que hay que regular más. Yo creo que es al revés, hay que regular menos, sacar muchas regulaciones que ya no tienen ningún sentido, que entorpecen el sistema financiero, y mejorarla, la regulación adecuándola a las condiciones actuales. Ese fue el gran error de Greenspan. Yo creo que Greenspan dijo, ya está todo hecho, el mercado se corrige por sí solo,
no hagamos nada. Lo que tendría que haber dicho es, no está todo hecho. Hay muchas cosas que fueron hechas que ya no sirven y que hay que actualizarlas, tan simple como eso. Pero Greenspan dijo en una sesión del Senado de Estados Unidos en 2011, recuerdo, que él, que había sido muy partidario de la desregulación practicada durante el gobierno del presidente Reagan, no estaba funcionando. O sea que paralelamente a lo que dijo eso, paralelamente a lo que dijo, también él reconocía que tenía que establecerse un poco más de regulación, ¿no? En realidad son cuestiones técnicas que escapan a una conversación de café. Más bien hay que buscar bien el articulado necesario para hacer mucho más eficiente lo que se dejó de lado. El sentido del cambio de las políticas de regulación es obligar a todos a trabajar bajo la misma ley. No puede ser que haya inversiones en paraísos fiscales cuando en los países esas mismas inversiones pagan impuestos, están controlados, etcétera. Es lo que se decía recién. Si hay no un Banco Central Mundial, pero no existe, pero alguna fórmula que se llega a un acuerdo en el sentido de que todo lo que es fuera de la ley, porque los paraísos fiscales les permiten a estos fondos no pagar impuestos. Y operar con Entonces, eso es ilógico, hay que normalizar la situación. Ha habido avances en esa dirección, uno lee todos los días los diarios y con muchas dificultades, con conflictos que van surgiendo entre quienes se oponen y quienes lo postulan, van apareciendo crecientes ideas sobre formas de regular que restablezcan o que afirmen la igualdad ante la ley. Estamos llegando al fin de nuestro programa. Yo quisiera concluir un poco con una opinión final de ustedes. En primer lugar, es una pregunta que va para los dos, es la siguiente. Hay un elemento financiero, pero siempre hay un elemento político en toda decisión económica. Eso lo sabemos, creo, desde la época en que se inventaron los números, sospecho. En términos de la forma en que ha manejado el gobierno argentino esta situación, ¿hay un elemento político en todo esto? O sea, ¿habría que considerar eso también como parte de la forma en que la presidenta Cristina Fernández ha manejado la situación? Sí, como se decía acá, hubo una decisión política de reestructurar y yo creo que a partir de ahí, seguramente por lo que veo no vamos a compartir con el doctor, yo creo que a partir de ahí se ha hecho una mala praxis jurídica tremenda. Uno no puede decir que no va a pagar $1, porque antes del reconocimiento de que iban a pagar, el gobierno argentino, a través de su presidente, a través de su ministro de Economía, dijo que no iban a pagar $1. Y creo que se cometió un grave error de práctica jurídica también, por decisión política, cuando la presentación de la Argentina ante la Cámara fue decir que no se iba a aceptar el fallo de la Cámara. Con lo cual creo que hay decisiones políticas buenas y decisiones políticas malas. Puede ser que efectivamente lo que se acaba de afirmar no haya ayudado a convencer o haya tenido algún impedimento en allanar el camino a una solución favorable a la Argentina de parte de los jueces de la Cámara de Apelaciones. Pero creo que no es un problema de fondo, sino de forma. En la Argentina ha habido a partir del 2003, y eso tampoco lo puede negar nadie, una clara decisión política que subordina las políticas económicas a la decisión política que marca el Estado a partir del gobierno que ha sido elegido mayoritariamente por el pueblo. No hay otra fórmula en el mundo mejor que esa. Y esa subordinación, con sus aciertos y sus errores, que nadie niega que siempre existen errores en toda acción humana, es la que llevó adelante un proceso que permitió que hoy la Argentina tenga una tasa de desempleo, un nivel de pobreza, etcétera, que solo tuvo 20 años atrás. Entonces, eso marca un desempeño político eficaz. Queda cosas por hacer, infinidad. Hay que siempre tener cuidado cuando se habla, sin duda, pero los hechos lo marcan. Luis, Alejandro, muchísimas gracias por esta conversación tan ilustrativa sobre un tema que parece denso, pero que afecta además a la mayoría de la población de alguna manera. Hasta aquí nuestra edición de Guayoyo, donde hemos conversado sobre el tema de los fondos buitre aquí en Buenos Aires. Los invito para nuestra próxima edición. Hasta entonces.